Estamos grabando, ya estamos en Conexionistas, una emisión más y como pueden ver nos estamos muy bien acompañados. Primero Ruth Zabaleta, que ya nos ha acompañado en otras emisiones, pero pues ya es parte de este equipo y sobre todo para analizar estos temas torales. A ella ya la conocen, ella es política, socióloga, doctora en Derecho, ha sido diputada federal, jefa delegacional ahí en la Venustiano Carranza, ha militado en el PRD, es una de las fundadoras y fue candidata al gobierno de Guerrero por Movimiento Ciudadano. Ruth, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la presentación, Armando. Un gusto estar con Edgar, contigo y con Alejandro. Y Alejandro en Vila ya lo conocen, académico, periodista y sobre todo un gran amigo. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando, muchas gracias. Ruth, buenas tardes. Edgar, muy buenas tardes. Y Hola a por todos. supuesto, Edgar Rodríguez desde Houston, Texas, nos acompaña también y El enviado obviamente especial. el enviado especial, hay por ahí hay varias cosas. Pero bueno, arrancamos con un tema que a mí se me hace brutal, digo, a mí y a todo México prácticamente, ¿no? Acaparando primeras planas, cuando todavía algunos periódicos todavía eran primeras planas, bueno, acaparando todo lo que es la conversación en redes, acaparando todo lo que es la cuestión de opinión, opinólogos y demás, que son las famosas filtraciones, ¿no? El caso de las guacamayas. Pues, ¿cómo empezar, Edgar? ¿Cómo empezamos a platicar sobre ese tema o qué? ¿Cómo lo ves? Miren, les voy a plantear lo que a mí me preocupa, que no o no podemos necesariamente coincidir. Fuera del tema ya de ciberseguridad, me inquieta que temas como estos ponen a esta sociedad civil que queremos que se organice en el asiento del espectador para que se dediquen a comer palomitas y banaliza esto en un espectáculo político que abarata la conciencia del ciudadano. Porque ahora de lo que se trata es esperar la segunda oleada para divertirnos y para ver qué efectos tiene, porque mientras esto vaya en contra del ocupante de Palacio Nacional, nos divierte. Y entonces lo que he escuchado es esto, más el libro que se recién anunció, una cadena de eventos que solamente contribuyen al espectáculo político y yo no creo que eso politice y mucho menos en la dirección que creo que hemos conversado acá. Quizá el otro punto que también me preocupa mucho es el rol del periodismo en esto y en el entendido de que ustedes tienen experiencia en el rollo del periodismo. Me preocupa esta parte pasiva de que la investigación ahora está en manos de actos ilegales, en donde pues esperemos a que nos caigan el maná de algún acto delictivo para que nos lleve información y podamos hacer nuestra tarea. No sé en dónde dibujar la línea profesional o ética del periodismo. Entiendo que hay temas que no se pueden quedar ocultos, pero me preocupa que con esto se legitime más la forma y entonces esto le abra puerta y caigamos en esta trampa, yo lo veo como una trampa, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, en una trampa de decir, bueno, sí, solo así, de aquí en adelante vamos a poder conocer, y lo voy a poner entre comillas, porque seguirá siendo entre comillas, la verdad de lo que ocurre, ¿no? En este caso, en el gobierno mexicano o en los otros gobiernos a los cuales este grupo ya hackeó al parecer. Esos son los dos puntos que me interesan a reserva de lo que podamos ver más en la conversación, ¿no? Ruth, ¿te gustaría empezar? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, es un acto delictivo. O sea, hackear la información. Eso Sí. lo ha minimizado el presidente de la República porque él aplaudió cuando otros hackeadores saquearon la información a Estados Unidos y a otros países y incluso le propuso a Assange que aquí lo podíamos, pues, cubrir, resguardar, proteger, ¿no? A pesar de que lo estaban persiguiendo precisamente por haber sacado información que ponía en riesgo al Estado. Y la segunda parte es, me parece muy delicado que el presidente de la República no le esté tomando la importancia que debe porque el asunto de conocer información que pueda afectar a las instituciones y principalmente aquella que se está haciendo responsable no solamente de la seguridad del país en términos de lo nacional y de la seguridad pública,
también en otras muchas instituciones. Seguramente vamos a enterarnos de mucha información que va a estar dosificándose, que va a estar saliendo y que puede afectar la seguridad del país, que puede afectar la gobernabilidad, que puede afectar a las instituciones. Me parece lo más importante. O sea, el Estado mexicano está vulnerable con este hackeo, independientemente de que decida perseguir o no. Sí debe el ejército mexicano denunciar como institución este saqueo de información, porque va a resultar verdaderamente impactante, en detrimento de principalmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Y claro, esta tentación, Edgar, de conocer solamente de esa manera las entrañas de estas instituciones, principalmente una tan hermética como el ejército, pues resulta muy tentadora, muy peligrosa, pero el que comenzó a hacer esto fue el presidente de la República, permitiendo que se utilizara el mecanismo del espionaje para pues combatir a los enemigos políticos, porque no los veía como adversarios. Recordemos lo que le hicieron a Alito, todo el mundo lo aplaudía y así se ponían sus palomitas cada 8 días para esperar a ver qué decía la gobernadora de Campeche, de los videos que le había grabado, de todo lo que estuvo sacando y vulneró pues su derecho de Alito, a pesar de que no nos guste lo que escuchábamos que decía. Era un asunto privado y atentó precisamente contra sus derechos. Entonces, en este caso, el presidente así juega, y el presidente pareciera que con la actitud que está tomando dice: me aguanto, así juego y me voy a seguir aguantando, porque quizás vaya a seguir utilizando este mecanismo para pues las próximas elecciones y para próximas disputas políticas. No sé, me adelanto, Alejandro, perdón que me meta en esto, pero vamos, a ver, hay que recordar, pues aquellos famosos videos, ¿no? En donde el señor de las ligas se metía dinero, ¿no? Y fueron expuestos en aquel momento, no sé si era senador o diputado panista, que los llevó al programa de Broso. A mí me parece que el uso de la inteligencia del aparato de Estado para espiar al adversario no es de este presidente, ¿eh? Yo creo que yo creo que esto es de siempre. Yo creo que esto es una condición de poder. No con eso lo quiero disculpar, pero con eso sí quiero decir que esto no es exclusivo de este presidente. Bueno, Perdón, ya están Alejandro, ahora saliendo sí. informaciones, Edgar, de periodistas que van a denunciar de que este presidente está utilizando mecanismos mucho más modernos que los que utilizaba las pasadas administraciones para espiarlos. El Pegasus, eh, ¿cómo se le dirá? Pues en su máxima potencia está aplicándose para los adversarios. Ya hoy salió la nota precisamente de dos periodistas y un activista de derechos humanos que está haciendo esa denuncia, ¿no? Ya veremos qué sigue pasando. Bueno, perdón que le haya quitado la palabra a Alejandro. No, ya no vamos a dejarlo Alejandro. hablar. Mejor Está muy nos... bien, sígale, está muy interesante lo que dice. A ver, yo lo primero que haría es tratar de poner en contexto lo que ocurrió, y coincido con los dos en una parte. Esto no puede leerse ni como una broma ni como un accidente menor. Es auténticamente grave. Y bueno, así como magnificar un problema nunca es una buena salida si se trata de resolverlo, minimizarlo tampoco lo es. De En acuerdo. este caso, a ver, más allá de la información a la que tengamos acceso, yo pondría en esta primera intervención el dedo en la llaga en el sentido de qué es lo que ocurrió. Esto no se va a diluir, las consecuencias de esto no se van a diluir cuando venga otro escándalo, porque no es parte de la agenda mediática nada más. Este es un problema de fondo, es una vulnerabilidad del Estado mexicano que va a tener otras consecuencias, porque bueno, lo que hemos visto ahorita pues, es el resultado de una primera revisión rápida de un equipo de reporteros que, por grande que sea, es pequeño, sí. a 6 terabytes de información, que ya lo dijeron. A ver, en términos de video son 3,000 horas de video, por lo menos, por lo menos. Más de 3 millones de páginas, ¿no? Más de 3 millones de páginas en términos de documentos, de archivos de texto. Es una bestialidad de información. Entonces, pues lo que nos mostraron ni siquiera es lo más importante. No.
¿Quién sabe qué más hay ahí? No lo saben porque, repito, por grande que sea el equipo de reporteros de Latinos y de Loret, es pequeño para analizar. La redacción que ustedes me digan del periódico o de la cadena de televisión del mundo, que me digan, la que sea, es pequeña para analizar, es una bestialidad de información. Entonces, ¿qué hay ahí? Seguramente hay muchísima paja, pero no se va a saber hasta que no se revise todo, qué es paja, qué no es paja. Seguramente hay cosas que no son paja, pero vamos, el hecho en sí mismo es preocupante, más allá de lo que en esta oleada o en esta horneada o en la siguiente horneada de información pueda conocerse. Vamos, aquí se vulneró la seguridad cibernética del Estado mexicano. ¿Qué es un ciberataque? Pues es un acceso indebido a la información de una persona física o moral, de una institución, con el objetivo de obtener dinero, de obtener una rentabilidad económica o de causarle un perjuicio en su prestigio personal o institucional. Aquí no era por dinero, era por causar perjuicio. Lo están consiguiendo, no sabemos a qué nivel. Yo me centraría primero, más que en las revelaciones, que sí pueden ser delicadísimas, que sí creo que lo son, en no minimizar el hecho. O sea, la gravedad de lo que pasó es, vamos, coincido con lo que dijo Ruth. Creo que el presidente, así como hacen mal los que dicen, miren la salud del presidente, a ver, ya sabíamos que estaba enfermo, no sabíamos, lo habían hospitalizado muchas veces, pero también el presidente creo que hace mal en tratar de minimizar, en jugar este juego, como dijo la doctora Zabaleta, de, bueno, pues como yo así juego me aguanto. A ver, no, este es un delito. Tú como autoridad no puedes no perseguir un delito. Claro. Esto es negligencia. Claro, y no, Alejandro, ahí no me vas a dejar negar, porque sí, todos nos fuimos con él. Ay, está malo el presidente, ay, está ocurriendo esto. Pero es la seguridad de la Secretaría de Defensa Nacional. Estamos hablando de, pues ahora sí que cuestiones de seguridad en cuanto a instalaciones estratégicas, protección. Estamos hablando de personal que realiza operativos o que está encargado de guardar, de cuidar. Es una cosa que a mí en lo personal se me hace muy, muy, muy delicado, porque va mucho más allá de lo que pueden decir de que si está mal del corazón, que tiene esto, que tiene el otro, ¿no? Hay forma de pararlo. Dependemos nada más de la ética de la gente que lo haga, porque yo ya leí por ahí el país que se comprometía a no comprometer personas, a no comprometer seguridades, a no comprometer, pero estamos capacitados éticamente como medio periodístico, así me gustaría hablarlo desde el lado del método periodístico. Perdón, creo que no es un tema de ética, y aquí voy a hablar como periodista. Ahora resulta que vamos a quemar al mensajero, ¿no? A ver, este es un tema de negligencia. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. El mundo sí está capacitado, creo yo, para detener estas cosas. A ver, yo me permito compartirles algunos datos. Creo que lo que no tenemos es cultura de la ciberseguridad. Totalmente. Y es grave que el gobierno mexicano no tenga cultura de la ciberseguridad. Yo leí un artículo de una profesora de la facultad, Arlette Elian Sales Arrati, que hablaba sobre ciberseguridad a partir de esto. Me pareció, leí varias cosas, se me pareció lo más puntual. La cibercriminalidad en el mundo, según el Foro Económico Mundial, ya movió en 2020 el doble del dinero que el narcotráfico. 600,000 millones de dólares contra 300,000 millones de dólares, perdón. Según datos del BID, también coincide, en 2021 ya es más el dinero que se mueve a través de los ataques, de los ciberataques, de los hackeos, que del tráfico de drogas. El FBI dice que México es el 9º país del mundo con más ciberataques, datos de 2021. Forbes coincide con esta información, pero además nos coloca en el primer lugar de Latinoamérica. En el primer lugar, y hay otro portal ahí que se llama Estatista, que dice que somos el segundo lugar de Latinoamérica después de Brasil. A ver,
México tiene, y aquí voy a hacer una división, una muy pobre cultura de la ciberseguridad. Ahora, más Suma grave hasta me el parece, cidio, ¿no? el gobierno mexicano tiene una paupérrima cultura sobre la ciberseguridad, porque las Yo no empresas... coincido contigo, Alejandro, perdón que te interrumpa, no es cultura. Recortó el recurso el presidente, le recortó el Cierto. dinero a todo lo que era inversión para poder blindar a las instituciones. Y cuando se lo restregaron en la cara a los propios militares, dicen, hoy sale la filtración, fíjate, siguen las filtraciones, una filtración de una reunión que tuvo con altos mandos, en donde los altos mandos precisamente le reclaman pues el hecho de que les quitó el recurso para poderlo invertir en esa pues protección que necesitaban, porque no había sucedido, Alejandro, una situación tan delicada como esta. Perdón, yo aquí también te voy a interrumpir y voy a diferir. Efectivamente, el presidente recortó, bueno, inventaron un término que además me parece muy afortunado, austericidio. ¿Sí? Yo aquí no voy a defender al presidente, porque no es mi estilo, pero sí no voy a estar de acuerdo en este punto en específico. Creo que si algo no puede decir el ejército mexicano hoy, es que no tiene dinero. A todos los demás efectivamente les recortó, pero el ejército ha tenido más dinero que nadie. A mí me parece que hay un tema de negligencia gravísimo dentro de la institución que además se está encargando no solo de la seguridad nacional, de la seguridad pública. O sea, el ejército ha tenido muchísimo dinero. Habría que ver, pero yo sí, perdón, no compro que los militares le digan al presidente, usted nos quitó el dinero, ustedes son los únicos que no les ha quitado el dinero, porque efectivamente, a ver, para ese rubro, Pemex ya tuvo un problema de este tipo, para ese rubro, secuestraron. Acuérdate que centralizaron las compras de algunos servicios o de algunas cuestiones que necesita el gobierno, o sea, en las instituciones sí hubo recortes para esa inversión. Y ahí sí tienes razón, te doy la razón. De hecho, ahora que la Guardia Nacional va a pasar a manos de la Sedena, las Fuerzas Armadas van a convertirse en la tercera institución con mayores recursos en el país, en el presupuesto, cuando hacen la sumatoria de todo lo que va a recibir, no porque nada más está involucrado en la seguridad pública, sino en varias otras cuestiones como construcciones, como las aduanas. Claro, sí, o sea, sí tiene recursos. Tiene recursos. Y efectivamente, sí hubo recortes y recortes a este rubro. Pero a ver, yo quiero ver al subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda diciéndole al oficial mayor o al director general de administración de la Sedena en qué no puede gastar. Así no funciona. A ellos no les dicen en qué no pueden gastar. A otros sí, a ellos no. Y quien ha trabajado en áreas presupuestales del gobierno lo sabe. Hay dos instituciones que hacen lo que quieren con su presupuesto. Una es la Secretaría de Hacienda y otra es la Secretaría de la Defensa. Bueno, tres, la Secretaría de Marina también. A ellos no les dicen, perdón, aquí sí creo que hay un caso grave de negligencia. Me preocupa mucho porque es la institución a la que se le está encomendando no solo la seguridad nacional, que la tiene por ley. Estamos en un gran debate para que sea a cargo de la seguridad pública. Hay quien quiere, hay quien no quiere, pero yo aquí veo negligencia grave. Y yo creo que esa negligencia continúa. Para mí, como yo lo veo, esto es un ataque al Estado mexicano. Claro. No es al gobierno. Estoy de acuerdo. Es al Estado mexicano. Y por eso me preocupa y me molesta particularmente quien se burla de esto porque lo asume como un golpe para sacar y descarrilar al actual gobierno. Quien lo ve así me parece que no entiende mucho. Y a mí me parece que esto es un ataque al Estado mexicano, porque además va directamente contra la única institución capaz de garantizar la existencia de ese Estado mexicano. Pero ya no sé si es capaz de garantizarla. Bueno, vamos a ponerlo en teoría, ¿no? Si ha disminuido su capacidad o no, déjame ponerlo así. Si ellos no son, ¿quién sí? ¿No? Así como de disminuidos y como tú lo quieras ver. Ahora,
En donde difiere un poco es que yo no saco de la ecuación la parte ética, porque si bien entiendo que este no es un dilema de ética, en donde, como tú dijiste, no vayan a matar al mensajero, a mí me preocupa que en esa manera de entender la realidad, el mensajero de repente hace cosas y se acostumbra a que pueda ser y a que puede ser, ¿no? Una extensión de un acto ilícito, porque bueno, pues este tema es tan importante. Entonces, yo no sé qué, y no tengo la respuesta, ¿eh? Pero cuando se trata de un ataque al Estado Nacional, al Estado mexicano, me parece que todos los integrantes de ese Estado deberán de preocuparse y sumarse, ¿no? Al Yo mismo. coincido contigo, Edgar, y sabes que está tipificado incluso. El Código Penal habla incluso de traición a la patria o de amenazas a la seguridad nacional en la Ley de Seguridad Nacional, porque estás impactando a las instituciones del Estado mexicano y una institución, yo le sumaría lo que dijiste del ejército, que gozaba de la mayor confianza de los ciudadanos, y creo que esa es la parte donde quieren vulnerar. O sea, vulnerar a las instituciones de las Fuerzas Armadas es afectar la credibilidad de la gobernabilidad del Estado mexicano. Y ahí hay una línea bien delgada y quizás bien difícil de trazar, ¿eh? O sea, el reto no es menor. Y tampoco tengo la solución, pero cuando uno ve la interpretación que le da y el papel de autoridad moral, hasta, digamos, de congraciante y hasta de perdonavidas, ¿no? De quien publica esto y de, bueno, tenemos a nuestros investigadores y ahí les vamos a decir, y entonces ahora resulta que este equipo, ¿no? De periodistas a los cuales está en sus manos estos, porque además sabemos otra cosa. Si algo no hace ese equipo de periodistas solamente, porque no quiero generalizar, es salir a investigar en busca de la verdad. Ese equipo nació y tiene un objetivo político, sabemos quién está detrás de esto, o sea, pensar que este periodismo, que este tipo de periodismo está libre de intereses y que lo único que le preocupa es la verdad, yo creo que ahí también caemos en una ingenuidad. No quiero con esto descalificar ni decir, ahora, ¿no? Resulta que cualquier cosa que hagan es negativa. No. A mí me preocupa que caigamos en ese exceso. Entonces, si vemos las condiciones en las que se da esta, la forma en que se han dado las reacciones, yo lo que veo son aplausos, ¿no? Por esto, ¿no? La comentocracia, parecen pirañas excitadas porque hay un poco de sangre y Sí, entonces, ¿no? Porque tiene un destinatario y se equivocan. A ver, el destinatario es el Estado mexicano, por un lado. exacto. Oye, que el presidente ha cometido pifias. El presidente entendió que con su cercanía con el pueblo le bastaba y la poca capacidad de aprender del presidente mexicano ha hecho que no entienda la importancia de este fenómeno global y de este fenómeno cibernético. También cuenta, por supuesto, forma parte de todos estos excesos, pero eso es otra cosa. O sea, esto en particular me parece que es una combinación y que si no se disecta y se ponen los puntos sobre las IES, otra vez mi tema, estamos generando condiciones culturales para que, uno, para aceptar que cualquier acto, ¿no? Ilegal, que venga de quien venga, ¿no? Se vale mientras ataque a aquella figura que no nos gusta, con la cual no nos sentimos cómodos. Si no me sentí cómodo contigo, entonces, bienvenido. Y en esa fórmula, cualquiera que se preste, ¿no? ¿Por qué se presta? A llevar estos paquetes de la verdad envuelta, como epifanía, ¿no? A la arena pública, entonces es bien visto, porque como también es parte de esta complicidad para pegarle a quien no me gusta, pues está perfecto. Esa es la fórmula que a mí me incomoda. Yo creo que ahí, vamos, por supuesto, si lo queremos saber, ver desde ahí, desde ese punto de vista, ok, es un problema de ética, pero es un problema de ética generalizado entonces, Sí, claro. porque no son los periodistas, y tampoco voy a defender a Loret y a su equipo, ellos se pueden defender solos, no son los periodistas y no deben ser los periodistas en ninguna sociedad quienes marquen la norma de conducción ética. De acuerdo. Eso le corresponde al Estado. Si nosotros tenemos que respetar la ley, y por supuesto estamos obligados a ello, tan obligado o más que nosotros, lo están las autoridades. Y las autoridades mexicanas se han dedicado a demostrar en los últimos años, no solo este gobierno, también el anterior, pero en este se ha agudizado, un día sí y otro también, que son capaces
de filtrar, de espiar, de exhibir, de denunciar, de denostar, de calumniar. A ver, ok, vamos a llevarlo al terreno de la ética. No es ético que reveles, puede ser, no es legal, como dijo incluso Zabaleta, que reveles secretos que pongan en peligro al Estado mexicano. Tampoco es legal que tú, desde la autoridad, desde la presidencia de la República, exhibas sin probar los ingresos y el patrimonio de un periodista, de un empresario, Sí, claro. de un líder social, de un dirigente de derechos humanos. Entonces, yo estoy de acuerdo que llevémoslo al terreno de la ética. ¿Cómo le haces? O sea, mi punto es, no para lo con... perdamos de vista. No, y de hecho, no lo perdamos de vista. No lo perdamos de ¿Cómo vista. le haces para justificar? ¿Cómo le haces para hacer periodismo? Además, a ver, lo voy a llevar al terreno profesional. En un país cuyo gobierno, y perdón que me gane la vena periodística, cuyo gobierno clasifica como tema de seguridad nacional la construcción de un tren. Perdón. Y ahí yo estoy de acuerdo con él. ¿Cómo le haces? Sí, O sea, ahí sí. clasificas como tema de seguridad cualquier cosa que quieres volver opaca. La opacidad del gobierno ha Como sido gobierno, o sea, a ver, de todo lo que has dicho, no estoy de acuerdo con una cosa. El Estado no tiene por qué decir que es ético. Imagínate. Vamos a regresar a las monarquías en donde ellos nos van a decir la conducta. Lo que Pero yo es que creo aquí... hay una norma ética en las repúblicas. Sí, la norma pero, ética es la que esté en la ley, el cumplimiento de la ley. a ver, pero yo aquí regreso a esta parte ciudadana que a mí me preocupa que no se termina de construir y por lo cual de repente soy catalogado ¿no? Como pesimista, como bueno, entonces es que según tú México no va a tener solución nunca, pues ¿qué crees? No sé si nunca, ¿Quién pero sabe? está muy cerca. Porque en ese componente, lo que acabas de decir, lo que tenemos de este lado es esa sociedad pasiva que está sentada en un sillón de piel con aire acondicionado o en un banco de madera, ¿no? Disfrutando el espectáculo porque lo único que hace es consumir lo que ve y lo reproduce. Vamos. Entonces, a ver, este presidente Ahí sin duda, ¿eh? es responsable de haber generado estas condiciones de interpretación para favorecer el circo romano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, estas condiciones de polarización, y ahí sí, no hay elementos para justificar, porque eso sí no había en comparación con ningún otro sexenio. Ningún otro sexenio se había jactado, se había ufanado, ¿no? De utilizar la burla digamos, Y apostar a enfrentar a unos contra otros. Claro, no había pasado. Eso es un hecho. Ahí sí hay un antes y un después. El uso de estas herramientas siempre se han usado, eso no se justifica, pero lo que me inquieta entonces es que todo se normaliza, porque como se trata de atacar a quien no me gusta, porque el otro lado, ¿sabes qué está pasando? Estamos construyendo un héroe, estamos inmolando a alguien y de repente entonces, pues pobrecito, ya hasta se le echaron encima y para ese discurso, pues no quiero tener la certeza de pensar que desde ese imaginario para ellos, pues es el capital internacional que ya se organizó y entonces lo quiere quitar, pues sí, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos, entonces me gustaría llegar a algún tipo de conclusión en el sentido de qué va a ocurrir a partir de ahora, cuáles van a ser las consecuencias para este gobierno y qué es lo que va a pasar, pues ahora sí como dice Edgar, con los espectadores, ¿no? La gente que obviamente le está apostando a que le vaya mal este gobierno, ¿no? Me gustaría, Ruth, que empezaras tú. Sí, Armando, no creo que estén esperando que les vaya mal, sino que queremos saber qué hay detrás de la actuación de las instituciones en algunos aspectos. Por ejemplo, esto que decía Alejandro, muy importante, la falta de transparencia en las obras, en el ejercicio de gobierno, en la ejecución del poder del presidente de la República. Por ejemplo, hoy ya filtraron también el asunto tan delicado de violaciones sexuales contra mujeres en las comunidades,
en los lugares por parte del ejército, y eso va a tener una repercusión muy grave, pero también es muy delicado que no sea transparente, que no haya procuración de justicia en esos aspectos, y quién sabe qué otras cosas van a sacar. Y yo no coincido con Alejandro de que lo que han sacado no es delicado. Sacar textualmente, puntualmente, las enfermedades del presidente es muy delicado, porque ahí nos dimos cuenta a qué grado de su opacidad, cómo escondió esa información, y eso es importancia de Estado también, saber en qué condiciones de salud tenemos a un gobernante como el presidente. Aunque ya lo sospechábamos, él debió haber informado a toda la ciudadanía qué tipo de afecciones tenía, ¿no? Perfecto. Pues, Alejandro. A ver, rápidamente, yo creo que sí tenemos que repensar las condiciones de la seguridad informática del Estado mexicano. Sin duda. A ver, el mundo de hoy es digital, es global y es digital. Eso no va a cambiar, ¿eh? Aunque ganen todos los partidos de izquierda y se regrese al comunismo en el mundo, cosa que tampoco va a ocurrir, pero aunque pasara, o a este pseudo comunismo, el mundo digital no se va a acabar. Entonces, aquí la seguridad es un bien, la ciberseguridad es un bien público que tenemos que saber apreciar. Cuesta dinero, sí, y bueno, nunca mejor dicho, lo barato sale caro, ¿no? No puedes caminar en el mundo de hoy ahorrándote unos pesos por el antivirus para, bueno, unos millones o cientos de millones de pesos para no instalar los firewalls que necesita 6 terabytes, 16 o 56 terabytes de información del Estado mexicano, la que sea. Porque el ejército no solo guarda información del ejército. Eso por una parte. Y por la otra, a ver, yo creo, y con esto termino, que este ataque a quien más va a hacerle daño es al ejército mexicano, a su confiabilidad y a su credibilidad. ¿Por qué? Porque nos va a revelar, ya nos reveló que no son muy buenos para proteger su propia información. Y a ver quién se atreve a decir lo contrario. Nos va a revelar quién sabe cuántas cosas opacas, lo acaba de decir Ruth, a ver, casos de violaciones en comunidades. Yo les recuerdo que México está sujeto a tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué viene en el debate que creo que nadie ha mencionado? Ya mencionamos aquí alguna vez que el ejército no es un bisturí. Metido en el tema de seguridad pública, seguramente va a cometer muchos excesos. Así son los ejércitos. Cuando los meten a la vida civil, así son. Bueno, les tengo una noticia que la doctora Zabaleta conoce bien. A ver, un militar mexicano actuando en temas de seguridad pública que hoy cometa una atrocidad contra un civil, no va a poder apelar al fuero militar ya, ¿eh? Tiene que ser juzgado por tribunales civiles. Esto habría que ponerlo bien en claro. Estas violaciones que ya revelaron, de las que habló Ruth Zabaleta hace un momento, tendrán que ser juzgadas cuando haya denuncia en tribunales civiles, ¿eh? No se van a poder escudar más en el fuero militar. Ojalá los militares tengan claro eso. Lo que viene, creo yo, que es una oleada de demandas al Estado mexicano por desaparición de personas, ¿sí? Por desaparición forzada de personas. Van a involucrar a las Fuerzas Armadas. Hace algunos años, el caso Radilla se hizo muy famoso, el caso de Rosendo Radilla, un paisano de Ruth Zabaleta, al que levantaron los militares, lo tenían en el campo militar número 1, nunca apareció. Bueno, el Estado mexicano fue condenado después de muchos años por ese caso. Como ese hay un montón. Y las Fuerzas Armadas, operando en temas de seguridad pública, van a multiplicar estos casos. ¿Por qué? Ya lo dijimos alguna vez, el ejército no es un bisturí, el ejército es una espada y entra a una comunidad a perseguir delincuentes y va a hacer pagar justos por pecadores. O sea, esto se va a multiplicar y yo creo que no habría que descartar la hipótesis de que a lo mejor no hay un hackeo, a lo mejor hay una filtración desde adentro
Disfrazada de hackeo. Esto pone disfrazada de hackeo, porque esto pone y va a poner en entredicho a las Fuerzas Armadas. Yo lo que, a ver, ¿qué creo que puede pasar? Que no me gusta. La inercia de la forma de hacer política la mexicana, hoy más que nunca se va a reproducir con todo lo que tiene. Es decir, los ejercicios de simulación van a popular. Veo dos pistas, la pública y la de la Realpolitik. En la de la Realpolitik, yo creo que esto ya ocurrió, ¿no? Porque este es un incidente de varios que están ocurriendo en el mismo tiempo. Tenemos una primera filtración, ahora tenemos esto, ahora viene un famoso libro y lo que siga, ¿no? Justo en el momento en el que se están definiendo candidaturas, en donde las corcholatas empiezan a bailar, es decir, en un momento en que la política mexicana se despliega en su máximo exponente, y esto lo que hace es que va a cambiar y va a delimitar la correlación de fuerzas en la disputa de poder de ese escenario. Lo que no vamos a ver van a ser estos acuerdos, estas simulaciones para tratar de negociar lo que se tenga que negociar, esos silencios de a lo que ustedes, Alejandro y Ruth, señalan que ya se sabe que va a seguir pasando. Si existe, va a haber una apuesta, va a haber dinero de por medio para que eso no ocurra. Seguramente alguien sí va a ceder, alguien no va a ceder, pero esa tensión va a estar ahí y no encuentro otra manera de resolverlo. O no, por lo menos dentro de la política a la mexicana, ¿no? Algo más creativo parece ser que no puede estar en la mesa. ¿Qué también va a ocurrir? Que la comentocracia no va a reflexionar y se va a detener 2 segundos para pensar que este es un ataque al Estado mexicano y que poco tiene que ver una persona. Van a estar encantados de seguir comentando, va a haber la misma lluvia de memes, de comentarios irreflexivos, inclusive con alguien que no va a faltar alguien o los muchos que digan qué bueno que está sucediendo, ya era hora, ya que se vaya fulano de tal, ¿no? Con esa irresponsabilidad. No veo que eso se vaya a detener. Y la parte que me preocupa de lo que puede pasar es que en toda esta conversación hay un actor que si eso es verdad o no es verdad, o tiene la profundidad que señalas, Alejandro, no, es el crimen organizado. Porque el crimen organizado también tiene los recursos, ¿no? Para hacerse llegar de esa información, si es que existe, ¿no? Y si no, pues para contactar con quien está hackeando. Entonces, ahí lo que no me gusta para nada es ver a un Estado mexicano absolutamente disminuido, incapaz de defenderse a sí mismo, que ha caído en su propia trampa, ¿no? Que esta administración lo ha llevado a una narrativa, que por omisiones, que por torpezas ha disminuido su capacidad de gobernar. Y me preocupa que esos escenarios coincidan en un punto, ¿no? En una elección federal, en donde esto me lleva a la reflexión de aquello que habíamos platicado en aquel programa, que cada vez importa menos quién es el elegido y el Mesías, insisto, en esta obligada manera de pensar judeocristiana de aquí lo único que nos salva es un Mesías. Y ahí les recomiendo a toda nuestra audiencia que lean, sí es comercial, que lean la última columna de Armando, que me parece muy buena, porque es una reflexión de experto que comparto. O sea, el tema aquí es, hay que ponernos a pensar en las condiciones en las que se va a llegar a esa elección y esto que está pasando cambie de un golpe, sobre todo la salud del presidente, esas posibilidades de reelecciones y de controles y de entonces tener, ¿no? el gran controlador, porque si esto fue, entiendo, lo único que el presidente no negó, dijo, pues sí estoy enfermo, pues no va a tener las condiciones de salud para hacer esta gran mano negra que mueva los hilos siempre, o por lo menos los siguientes 6 años, el siguiente sexenio. Todo eso nos cambia y nos genera unas condiciones, para mi gusto, muy delicadas en las cuales van a ocurrir las elecciones intermedias y van a formar el escenario electoral de las elecciones del 24 con un ejército molesto, con un ejército expuesto, con unas fuerzas castrenses molestas, expuestas, con una capacidad de un gobierno disminuida, con una credibilidad cuestionada, con recursos distraídos porque ahora sí hay que meter la seguridad. Es decir, creo yo que, y con este orden de comentario,
adquiere un grado de complejidad que no habíamos imaginado y que yo creo que nadie en los análisis había puesto en la mesa hasta ahora. Perfecto. Pues bien, Edgar, no nos queda más que pues esperar cómo va desenvolviéndose esto, porque estoy seguro que estamos por recibir unas píldoras, pues como dices, cada vez más amargas en lo que se refiere pues al tema de seguridad, ¿no? Muchas gracias por participar y pues llegamos al final de este tema, llegamos al final de esta emisión, nos comió el tiempo desafortunadamente, pero pues quedamos pendientes para la otra y sobre todo dar seguimiento en el momento que empiece a generarse pues cualquier tipo de reacción o nuevas filtraciones, ¿no? Gracias, Perfecto, pues Alejandro. muchas Gracias, gracias. Ruth. Muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias. Alejandro Rápidamente Edgar tu Roth, Twitter. muchas gracias. Mi Twitter, @envilafisher. Ruth, muchas gracias. @Zabaleta_Ruth. Y pues te esperamos para la próxima para seguir platicando de este y de muchos otros temas. Ya sabes que me encanta comprometerte cuando estamos hablando así, Y entonces yo estoy comprometida. ahí queda. Perfecto. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify pueden encontrar todos los podcasts de Conexionistas, el puro audio, obviamente, ¿no? La música es de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella está en Twitter y está en Facebook. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.